Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, la idea del vampirismo se ha romantizado con el paso del tiempo. El vampiro no nació con Bram Stoker y su novela Drácula, ni tampoco con Vlad Tepes el Empalador de Rumanía. Como muchos sabéis, nació en la antigua Sumeria, en las tablillas de arcilla que hablaban de Lili-Tu y también su prole de demonios. Pero las ideas que nos han dejado sobre qué es ser un vampiro parece que se están transmutando, sobre todo de forma química, en laboratorio, porque hay varios científicos que, tomando todo ese folclore, han diseñado algo, una sustancia, que al ser inyectada en el cuerpo humano puede producir efectos similares al vampirismo. Como siempre, una vez más, a veces el ser humano extrae de lo ficticio algo real y lo intenta implementar en la realidad. Hoy vamos a hablar de un científico que se inyectó a sí mismo una bacteria que tiene más de 3,5 millones de años porque, según su estudio, cree que puede hacerlo no inmortal, pero llegar a vivir 140 años prácticamente sin esfuerzo, con salud, con vigor. Este tema, sobre todo la noticia que os acabo de decir, porque fue noticia hace unos cuantos años, vino a mí hace poco tiempo gracias a un suscriptor de Gran Misterio, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, que vino a Valencia para visitarme, para charlar, hacer, un buen refrigerio bajo el sol, y me estuvo comentando que desde hace mucho tiempo estaba hablando con el protagonista de esta historia, con ese científico, el señor Anatoly Brouchov, jefe del Departamento de Geocriología de la Universidad Estatal de Moscú. Me empezó a pasar capturas de pantalla, vi la conversación, pero esto luego hablaremos de ello. Primero quiero que sepáis quién es el señor Anatoly. El señor Anatoly descubrió la bacteria llamada Bacillus F, bacteria que tiene 3,5 millones de años. Fue descubierta en el 2009 en una montaña de Siberia, concretamente en la expedición de Yakutia. Esto es importante porque la gente que vive en Yakutia se ha observado que, según su alimentación no basada en carne, sino en una serie de bayas, plantas, vegetales, viven extremadamente mucho tiempo, son muy longevos, además viven en condiciones extremas de frío, muchos grados bajo cero. Entonces este hombre descubrió el Bacillus F en esa expedición y empezaron los ensayos clínicos, primero con animales. El impacto en el organismo de los animales que se les inyectó el Bacillus F fue tremendo, sobre todo en la fertilidad del organismo. Parece que la bacteria lo que hace es estimular el crecimiento y fortalecer enormemente el sistema inmunológico. Descubrieron que los ratones con el Bacillus F empezaron a vivir más tiempo, entre un 20 y un 30%. ¿Os imagináis el impacto que esto tendría en la sociedad humana? ¿Poder vivir un 30% más? De aquí parten muchos otros doctores y médicos. Por ejemplo, tenemos el biólogo Vladimir Repin. Este hombre comentó que la bacteria muere cuando entra en el organismo, pero se produce una especie de síntesis, una síntesis que resetea, en este caso, los ratones y sufren como un segundo nacimiento, como si su cuerpo empezase a adquirir una vitalidad que estaba perdiendo. Textualmente, el señor Anatoly dijo a la prensa, cuando saltó a los medios, varias frases que he recogido y que me parecen interesantes. Os leo dos frases. Creo que existen bacterias inmortales que pueden protegerse del daño celular. Nuestras células son incapaces de protegerse, por eso no viven eternamente. Si pudiéramos encontrar el mecanismo que explica por qué las bacterias se mantienen vivas, probablemente seríamos capaces de encontrar la cura que nos permite prolongar nuestra propia vida. A partir de aquí, los estudios se centraron en intentar
sacar el genoma completo del Bacillus F. Sorpresa, 600 genes desconocidos hasta la fecha, que han quedado como los primeros en ser hallados en un organismo. El Bacillus F, sus genes son 3 veces más largos que otros Bacillus, que la familia Bacillus. Y en este caso son extremadamente resistentes al frío, un dato curioso. Tras todos estos estudios y su experiencia como doctor, Anatoly decidió inyectarse a sí mismo la bacteria de 3,5 millones de años. Y con el paso del tiempo él ha podido demostrar que no se ha puesto enfermo, ni siquiera de gripe, que de alguna forma se encuentra como más joven y con mucha más vitalidad. Ahora bien, como os he dicho, esto saltó a la prensa en su tiempo hace un par de años. Este chico que vino a visitarme y me trajo documentación al respecto, me mostró una conversación que había tenido con el propio Anatoly. Anatoly parece como que esquivaba un poco las conversaciones de este chico, pero el chico, bueno, se inventó que él era, pues eso, un científico que estaba muy interesado en descubrir las propiedades reales de la inmortalidad del Bacillus F. Algo que no era así, este chico no era científico, pero tenía que jugar al subterfugio, como lo llaman. Entonces, en la conversación se ganó la confianza del señor Anatoly, y Anatoly le pidió una prueba, una analítica de sangre muy específica. Cuenta, que le extrayeron muchos botes de sangre porque se hizo la prueba para poder darle los resultados y demostrar que estaba totalmente sano, y todo con el objetivo de que le enviase una muestra del Bacillus F que él había obtenido para poder inoculársela también y formar parte de ese grupo selecto que se está formando en cuanto a las personas elegidas para ser, entre comillas, inmortales. Algo debió de suceder en la conversación, sobre todo con Anatoly, porque se dio cuenta de que algo raro había y decidió cortar el contacto con este chico. Ahí le perdió la pista y jamás volvió a contestar, sobre todo cuando este chico le envió los resultados de que era totalmente sano, y ahí acabó la cosa. Pero acabamos de destapar algo muy importante, que dentro de esta noticia que ya se había olvidado en la red, parece que hay un elitismo por seleccionar quiénes van a tener esta bacteria y quiénes no. Algo que nos recuerda muchísimo al gen del vampirismo. Cómo de repente una bacteria puede hacerte más longevo, más sano, reforzar ese sistema inmunológico. Investigando esto encontré más cosas sobre este tema. Dejando aparte el Bacillus F, encontré algo llamado el V5. ¿Sabéis lo que es el V5? Es otro tipo de sustancia, un virus, el V5, que desde hace un tiempo ha ido moviéndose por internet en varios foros, pero foros de estos un poco más clandestinos, digamos. Se ve que hay una mujer, no recuerdo el nombre realmente, Catherine Knight Poe, usa un seudónimo, que lo que hacía era también enviar muestras de un supuesto virus llamado V5, que lo que hacía era exactamente lo mismo que el Bacillus F, pero algo más potenciado, algo que nuevamente destapa la existencia de grupos selectos ocultos en la red o en el mundo que sí que juegan a sacar el potencial humano con una serie de sustancias. Y esto a mí me da un poco de miedo porque no sabemos nada de lo que realmente se esconde underground en la sociedad. Yo tuve la ocasión de conocer a un chico y una chica hace muchos y muchos años en una fiesta que sí que insinuaban algo parecido, de que tenían un grupo de amigos que les gustaban ciertas cosas, que bebían sangre, y cuando yo escuché eso dije, bueno, pues no me interesa, sabéis lo que os digo, pero ahí está, cuando ves el reflejo de la sociedad que ansía buscar la inmortalidad,
y surgen cierto tipo de noticias como esta. Doctores que se inyectan a la desesperada algo que ellos creen que puede hacerlos inmortales. Llegados a este punto, ahora os toca a vosotros investigar. Os paso el relevo, amigos. Yo he tenido la suerte de que esta persona se haya acercado con documentación y me haya comentado su experiencia con Anatoly. Pero ahora os toca a vosotros seguir rascando información sobre este fascinante tema. Llegados a este punto, como siempre, el misterio está servido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.